Buenas tardes a las familias de todo el país que nos acompañan el día de hoy en la presentación de los protocolos sanitarios para el regreso al aula ante la pandemia de coronavirus COVID-19. Para el Instituto de Desarrollo Profesional es fundamental crear estos espacios de capacitación para toda nuestra comunidad educativa con el fin de mantenerlos informados y actualizados en la estrategia Regresar. Desde el despacho de la ministra se ha creado una comisión con representantes de áreas estratégicas del ministerio que han venido coordinando durante las últimas semanas con el fin de establecer una serie de protocolos que serán implementados una vez que reinicien las clases en las diferentes instituciones educativas de nuestro país. A continuación, vamos a observar en video la bienvenida por parte de nuestras autoridades ministeriales. Sean todos y todas muy bienvenidos a este proceso de formación virtual que nos ayudará a profundizar sobre los protocolos y los conceptos relacionados con la reanudación del servicio educativo en nuestros centros escolares, de primaria y de secundaria. Esperamos que encuentren en este proceso y en la mediación de muchos de nuestro personal en el Ministerio de Educación Pública una luz muy importante sobre los diferentes elementos que en esta coyuntura tenemos que tomar en cuenta como parte del plan Regresar. Sabemos que existen una serie de dudas, de incertidumbres y también de desafíos frente a la implementación del plan, que las familias también muestran resistencias y tienen miedos en este proceso. Por eso es muy importante que este proceso de capacitación sea altamente aprovechado para despejar todas las dudas que tengamos y de esta manera ser fieles representantes de un proceso de planificación que se hizo con la seriedad y con el nivel de criterio importante para poder llevar a cabo la renovación del servicio educativo de manera progresiva durante el ciclo lectivo 2020 y probablemente también durante el ciclo lectivo 2020. Cada nuevo aprendizaje nos hace crecer en lo personal y en lo profesional. Cuando la vida nos regala la oportunidad de aprender algo nuevo, debemos recibirlo con el corazón y la mente abierta, porque esto de alguna manera nos va a apoyar a hacer mejor las cosas, impulsándonos a la mejora continua. Espero que estos nuevos aprendizajes sean de gran utilidad para toda la comunidad educativa. Me uno a las palabras de bienvenida a estos procesos de formación en los cuales, como ya se ha manifestado, abordaremos en detalle los protocolos específicos que guiarán a un retorno seguro a los centros educativos, cuando las condiciones de salud así lo permitan. Es nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación prepararnos con antelación y responder a sus consultas y particularidades con calma y a tiempo. Recordemos que los protocolos de salud son necesarios para la reapertura de los centros educativos, pero como sociedad debemos aprender a vivir con nuevas reglas frente a la realidad que enfrentamos. Hoy, esta situación nos dará nuevas herramientas para convivir en forma segura en las escuelas y colegios, pero también en nuestra vida cotidiana. En sesiones de esta semana seguiremos recopilando sus recomendaciones, preocupaciones y consultas, porque los protocolos nunca serán perfectos y siempre estarán sujetos de mejora. Las versiones oficiales y aprobadas del Ministerio de Salud, que además incorporen lo sistematizado de estas sesiones, podrán ser encontradas en la página web del Ministerio de Educación. Se les remitirá una comunicación oficial cuando este proceso termine y los protocolos estén a disposición para descarga. Trabajaremos además para que todas estas versiones estén disponibles de forma accesible para todos los colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias y éxitos en la sesión de hoy. Esta semana que inicia el proceso de capacitación es un proceso de capacitación muy, pero muy importante. No solo porque van a estar ustedes aprendiendo sobre los protocolos de salud, sino ustedes como formadores, como educadores, que transmiten esos conocimientos a sus estudiantes y a la vez los estudiantes de las familias. Es muy importante el contenido de esta capacitación. Estamos en una situación de pandemia, los casos han aumentado lamentablemente, y sé que ustedes pueden hacer la diferencia con ese contenido de esta capacitación
que les enseñen a sus estudiantes y por ende a sus familias a cuidarlo mejor para salir mejor librados de esta situación. Iniciaremos con la presentación de los primeros protocolos acerca de los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos ante el coronavirus COVID-19, a cargo de la señora Magali Solano Solano, del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional y que además ha formado parte del equipo de articulación Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, apoyando en la elaboración de los lineamientos generales. Además, contamos con el apoyo en el espacio de preguntas de Shareli Alfaro y Cavidia Ramírez, asesoras del despacho de la ministra de Educación. Sin más preámbulos, les dejamos con la presentación. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas las familias. Es un honor compartir con ustedes y brindarles los aspectos relevantes acerca de los lineamientos generales para la reanudación de servicios educativos presenciales. Antes de iniciar, quiero mencionar las instituciones que participaron en la elaboración y revisión de los lineamientos. Se contó con la asesoría y el acompañamiento del Ministerio de Salud. Asimismo, el apoyo en la revisión del documento por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la CNE. Instituciones del sector educación, tales como Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico e instancias del MEP, como la Dirección de Programas de Equidad, Dirección de Educación Privada, CONESUB, Consejo Superior de Educación y la Dirección de Planificación Institucional y el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Continuamos, por favor. Los lineamientos generales surgieron en atención a la Directriz 82, suscrita por la Presidencia del Ministerio de Salud. Con base en la directriz, el gobierno inició un proceso coordinado y participativo con el sector público y privado para la aplicación de medidas de prevención y mitigación del COVID-19 que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios según el comportamiento epidemiológico. Como pueden observar en el esquema de funcionamiento para la implementación de los lineamientos sectoriales, el proceso es liderado por el Ministerio de la Presidencia y cuenta con el apoyo técnico del Ministerio de Salud. Acorde con estos lineamientos, se están elaborando los protocolos específicos con el asesoramiento y acompañamiento del Ministerio de Salud. Una vez que los protocolos específicos estén aprobados, en nuestro caso, ¿verdad?, por la ministra de Educación y el Ministerio de Salud, se envían a la Secretaría del Consejo de Gobierno, quienes hacen un repositorio de protocolos sectoriales y con esa información actualizada, el Ministerio de Salud da el criterio técnico para la activación paulatina de los sectores. Asimismo, evalúan el cumplimiento de los protocolos específicos. Continuemos, por favor. El objetivo general de los lineamientos es la reapertura de los centros educativos públicos y privados en cada uno de los niveles de gestión para que se lleve a cabo en condiciones seguras para toda la comunidad educativa, adaptando las medidas de protección sanitarias requeridas. La aplicación de este lineamiento va dirigido a centros educativos públicos y privados en todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación. Es importante señalar acá que también es una guía para los establecimientos de educación superior, tales como las universidades públicas, privadas, colegios universitarios, educación técnica y las escuelas de música. Avancemos. La apertura de centros educativos dependerá de las siguientes consideraciones. El estado de la alerta del cantón con respecto a la situación epidemiológica. Es importante rescatar acá, señalar que en este momento a nivel nacional tenemos varios cantones con alerta naranja. Entonces, definitivamente los centros educativos que estén en esos cantones no pueden volver a la presencialidad. Quiero comentarles acá que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es el ente rector a nivel nacional en el tema de gestión del riesgo ante emergencias y desastres, cuenta con 4 tipos de alertas. La verde, que es de información. La amarilla, de preparación, porque el peligro crece. La naranja, alto riesgo. Y la roja, la amenaza crece en extensión y severidad. Con respecto a las alertas, se hacen más rigurosas las medidas. Otro aspecto a considerar es la cantidad de matrícula y secciones.
se tiene que hacer una valoración de la infraestructura educativa. Otro aspecto es la cantidad de aulas que permitan mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros entre persona y persona. También muy importantes son los servicios básicos, tales como agua, luz, internet e insumos de higiene y desinfección. Es importante aquí decirles que los centros educativos que presenten desabastecimiento de agua no pueden volver a la presencialidad. Otro aspecto a considerar es la cantidad de servicios sanitarios y lavamanos. Continuamos. Ahora continuamos con los lineamientos generales para el ingreso y permanencia en centros educativos. Mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros. Al ingresar, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando los estudiantes, docentes estén en otros lugares del centro educativo, si no hay agua y jabón, ¿verdad?, para el lavado de manos correspondiente, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol con una concentración entre 60 y 70 grados. Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un desinfectante, muy importante, todos estos productos avalados por el Ministerio de Salud. Si está enfermo, ningún estudiante puede ir al centro educativo si presenta algún síntoma, gripe, resfrío, fiebre, no puede presentarse al centro educativo. Cubrirse la boca al toser o estornudar siguiendo los protocolos establecidos. Avanzamos. Ok, comenzamos aquí con lineamientos generales para menores y mayores de edad. Los adolescentes, los niños y las niñas, los centros educativos deben informar a los padres y madres sobre las medidas y recordar la responsabilidad individual en acatar cada una de ellas. En cuanto a los mayores de edad, ¿verdad?, los estudiantes, ellos son responsables de su autocuidado siguiendo las medidas de prevención ante el COVID-19. Continuamos, por favor. Okay, de acuerdo a la estructura de los lineamientos generales del sector educación, vamos a empezar con el primer parámetro de disposiciones para la administración de centros educativos públicos y privados. Capacitar e informar a sus funcionarios sobre los lineamientos a seguir. Es muy importante que la información que se busque o que se divulga sea de fuentes fidedignas, de medios oficiales nada más. Entonces, sí los invitamos a revisar las páginas oficiales tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud para que puedan divulgar información confiable. Definir el comportamiento para la atención de un caso activo y las disposiciones para el control de contagios en el centro educativo. Esto es parte de lo que viene en todos los protocolos específicos que se están elaborando en el Ministerio de Educación. Identificar, analizar y modificar aquellos servicios que promuevan la interacción entre el personal y los visitantes para reducirlos al mínimo. Es muy importante continuar utilizando las herramientas virtuales. Avanzamos. Más disposiciones para la administración de centros educativos públicos y privados. Colocar rotulación fuera y dentro de las instalaciones informando acerca de las medidas de protección y prevención implementadas en el centro educativo. Emitir las directrices al personal docente para la atención de padres, madres o encargados y visitantes para que se realice mediante medios electrónicos y no presenciales. Ya la virtualidad vino para quedarse, entonces hay que hacer uso de las herramientas tecnológicas. Tomar las medidas de distanciamiento social en las afueras de los centros educativos para los tiempos de llegada y salida de los alumnos. Siempre todos los que pertenecemos a la comunidad educativa tenemos que velar por el cumplimiento de las medidas definidas en los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, otras formas de saludar y no tocarse la cara, población en riesgo y uso de la mascarilla correctamente y el distanciamiento social. Siguiente, por favor. Más disposiciones. Colocar puestos de desinfección con dispensadores con alcohol en gel, toallas de papel desechables y recipientes para todos los residuos generados. Mantener la modalidad de teletrabajo debidamente regulada en los puestos que por el desarrollo de sus labores lo permitan. Instalar un lavamanos en el comedor con jabón antibacterial, toallas desechables para el secado de manos y alcohol en gel, todos los suministros de limpieza necesarios. Continuamos, por favor. Más disposiciones.
Establecer diferentes horarios de recreo cuando las instalaciones lo propicien. Por eso se hace en este momento una valoración de la infraestructura educativa para que sea adecuada, que cumpla con todos los parámetros para el reinicio de las clases presenciales. Garantizar la disponibilidad de productos de limpieza, incluyendo una solución de alcohol de al menos entre 60 y 70 grados y desinfectantes de acuerdo a las soluciones avaladas por el Ministerio de Salud. Capacitar e informar al personal de limpieza sobre las normas de limpieza y de desinfección. Sigamos, por favor. Continuamos con las disposiciones para el personal de limpieza, cocina, seguridad y mantenimiento. Usar el equipo de protección personal que proporciona a la administración según las labores que desempeñe, informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con la enfermedad, aplicar los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, no tocarse la cara y otras formas de saludar, todos los protocolos que he mencionado anteriormente, y notificar a la administración en caso de que haga falta implementos de limpieza. Continuamos, por favor. En cuanto a las disposiciones para el personal de limpieza, cocina, seguridad y mantenimiento, el personal de seguridad deberá impedir el ingreso de personas con síntomas o signos de resfrío o gripe al centro educativo. Es muy importante cuando se tenga algún síntoma relacionado con el COVID no presentarse al centro educativo. Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo se debe de cumplir con el protocolo de salud y lavado de manos. El personal de la cocina debe mantener limpios los equipos y utensilios de cocina. Avanzamos. En cuanto a las disposiciones para el personal docente, bibliotecarios y otros funcionarios administrativos, es muy importante informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con el COVID, estar pendientes de que los estudiantes no presenten síntomas relacionados con la pandemia. Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo, se debe cumplir con el protocolo de salud y lavado de manos. Atender a las familias únicamente por medio de canales que eviten el contacto físico y propicien el distanciamiento entre personas y, de ser necesario, mejor no presentarse al centro educativo. Avanzamos. En cuanto a las disposiciones para la organización de las aulas, mantener las áreas de trabajo y espacios de aulas ventilados, ojalá con ventilación natural. En caso contrario, ¿verdad? Si hay que utilizar ventiladores, el aire no debe llegar en forma directa a las personas ni en forma cruzada. Velar por el cumplimiento de la norma de distanciamiento físico mediante la distribución del salón y de clase y cantidad de estudiantes de ser posible. Se puede hacer uso de espacios en corredores u otros sitios siempre que se cumplan los procedimientos de cada establecimiento. Adelante, por favor. En cuanto a las disposiciones para la organización de las aulas, es importante prescindir de muebles y objetos grandes que reduzcan el espacio para el buen aprovechamiento de las aulas. También por otras amenazas, no es recomendable tener muchos muebles en las aulas y si se tienen, tener que ajustarlos muy bien a las paredes, ¿verdad? Con mucha seguridad. Al iniciar y finalizar cada jornada es importante que los alumnos cooperen con la limpieza y la desinfección del sitio de trabajo, y con esto vamos a fomentar la cultura de la limpieza en las futuras generaciones. Avanzamos. Cuanto a las disposiciones de limpieza y desinfección de centros educativos, muy importante establecer un plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones, desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia. Para la limpieza de aparatos electrónicos se utilizará una toalla limpia y desinfectante. Diseñar una bitácora o registro de limpieza y desinfección y muy importante tenerlos a la vista de la comunidad educativa para poder fomentar la cultura, ¿verdad?, de la limpieza. Continuamos. En cuanto a las disposiciones de limpieza y desinfección de los centros educativos, en el caso de utilizar implementos reutilizables en estas tareas, estos deben ser desinfectados, deben ser limpios a la hora de, ¿verdad?, de terminar la jornada, deben guardarse muy limpios. Proteger con guantes, mascarillas o caretas acrílicas al personal responsable de realizar las labores de limpieza e higiene. La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección deberán ser desechados de la manera correcta, siguiendo los protocolos establecidos. Continuamos. En cuanto a las disposiciones para los laboratorios y talleres,
Se deben desinfectar entre cada lección los equipos de protección, las computadoras, las superficies que se tocan con frecuencia. Readecuar el espacio para asegurar el distanciamiento entre los estudiantes tomando en cuenta el tamaño del grupo y el espacio físico del laboratorio o taller. Desechar en contenedores de basura con bolsa y tapa para la recolección de residuos, preferiblemente con ruedas y pedal. Es muy importante acá seguir los lineamientos en cuanto al uso y el mantenimiento de los aires acondicionados. Estos son los lineamientos generales para el reinicio de sistemas de ventilación general, aire acondicionado y sus tuberías de agua en cuanto, ¿verdad?, para todo lo que son laboratorios. Siguiente. Las disposiciones para uso de bibliotecas. No se permite el ingreso de personas con síntomas, gripe o resfríos que sean relacionados con el COVID-19. En la entrada de la biblioteca se colocará un lavamanos con todos los insumos para el adecuado lavado de manos. Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas cada vez que se toquen. Muy importante. Continuamos. En cuanto para las disposiciones para padres, madres, encargados y visitantes a los centros educativos, en caso de requerir hacer trámites, consulte cuáles pueden hacer de forma virtual o telefónica y cuáles pueden agendar por medio de cita. Muy importante continuar, aumentar el uso de los medios electrónicos. Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel en el puesto de desinfección al ingreso al centro educativo. Mantener una distancia de seguridad la correcta, la indicada, de 1.8 metros entre persona y persona, ya sean filas o zonas de espera y en todos los espacios del centro educativo. Avanzamos. Disposiciones para padres, madres, encargados y visitantes. Continuamos con este parámetro. Cubrirse cuando tose o estornude utilizando el protocolo de estornudo y demás protocolos, ¿verdad? Utilizar formas alternativas de saludar que no impidan el contacto físico y ojalá no presentarse al centro educativo si no es necesario. Continuamos. Vamos con la última parte, que sería aquí el protocolo o los lineamientos para el retiro de certificados, diplomas o constancias en centros educativos o sedes regionales. Debe de ingresar a la institución 30 minutos antes del acto de entrega de títulos con el propósito de que las personas que organizan estas actividades puedan acatar de forma adecuada todos los protocolos establecidos, o puedan aplicarlos más bien de forma adecuada. No se permite visitar otras dependencias o edificios. Si ingresa en automóvil, debe hacer caso del parqueo debe hacer uso más bien del parqueo que se encuentre habilitado. Antes de ingresar al recinto, debe lavarse las manos muy bien con agua y jabón. El aforo del salón o espacio físico debe estar al 50% de su capacidad y debe haber el distanciamiento físico indicado, y el aforo del 50% va a ser para todos los lugares del centro educativo. Sigamos, por favor. En cuanto más lineamientos para el retiro de los documentos, debe ser necesario hacer fila respetando el distanciamiento físico. Se permiten acompañantes únicamente a niños o personas con diversidad funcional. Dentro de la institución no está permitido ningún tipo de saludo con contacto físico. Debe llevar un lapicero para que firmen las listas de asistencia y queda determinantemente prohibido prestarse los lapiceros u otro artículo de uso personal. Eso es prohibido. Terminado el acto de entrega del diploma, debe retirarse de manera inmediata de la institución. Continuamos. Bueno, muy amables, muchas gracias por la atención. Estos serían los aspectos relevantes de los lineamientos generales para el sector educación para la reanudación de servicios presenciales de una forma segura. Y para finalizar esta parte, se les agradece por todo el compromiso y el apoyo con el fin de mitigar los efectos de la pandemia. Les estamos presentando la versión preliminar. Muchas gracias, estoy atenta a las consultas. Muchas gracias, doña Magali, por su presentación. Ahora iniciaremos con el periodo de preguntas. La primera, doña Magali, sería: ¿las caretas y mascarillas serán de uso obligatorio entre los estudiantes? Y de ser así, ¿quién comprará estos insumos? Y otra preguntita de una vez con esta sería: ¿qué va a pasar con los estudiantes con factores de riesgo? ¿Van a ingresar? Muchas gracias, excelentes preguntas. Efectivamente, las caretas y el uso de las caretas o mascarillas es un lineamiento obligatorio para todos a nivel nacional.
Entonces sí es muy importante que se adquiera, ¿verdad? Como se adquieren los uniformes, los libros, se tiene que adquirir la mascarilla o careta. En cuanto a los alumnos que no las puedan adquirir, sí hay otros proyectos, otras alianzas para poder conseguir donaciones de caretas. De hecho, también, de acuerdo a la articulación que se hace con la Comisión de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencias, se incluyó en el Plan Nacional de Emergencias una cantidad considerable para la adquisición o para una posible adquisición de caretas. Y en cuanto a la otra pregunta, sí tienen que, o sea, los que presenten alguna condición tienen que presentar sus certificados médicos y seguir con la educación por vías virtuales. Muchas gracias, doña Magali. Una siguiente pregunta sería, ¿se debe colocar piletas a la entrada de la escuela, en el portón, en el lugar de ingreso de los estudiantes? Ese es un lineamiento que se encuentra, ¿verdad? En este momento que se está valorando. Tenemos que recordar que no son todos los centros educativos o todos los estudiantes de los centros educativos que van a regresar a la presencialidad. Entonces, sí va a ser importante valorar si los centros educativos que van a ingresar deben contar con ese apartado, ¿verdad? En la infraestructura, en la parte para el ingreso, que cuenten con esos suministros de desinfección. Perfecto. Igual nos preguntan por acá, ¿los padres podrían asistir a la institución en caso de tener alguna consulta? De asistir a la institución, tratamos de insistirles acá que si no es necesario, mejor no presentarse en la institución y poder hacer las consultas por los medios virtuales. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿las familias deben llevar mascarilla o caretas para ingresar al centro educativo? Claro que sí. Todos tenemos que usar las mascarillas o caretas, es de uso obligatorio. Muchas gracias. ¿El centro educativo va a fortalecer los implementos de limpieza, tanto los desinfectantes como el alcohol en gel? Sí, como lo dije anteriormente, este reinicio a la presencialidad va a ser de forma escalonada, no son todos los centros educativos, entonces sí se tiene que priorizar en los presupuestos la compra de los suministros de limpieza. Muchas gracias, doña Magali. Tenemos un montón de preguntas súper importantes de todos los padres y madres de familia. Sin embargo, por razones de tiempo no se pueden responder a todas ellas. Pero se está realizando un documento donde se van a sistematizar y en los próximos días las podrán encontrar en la página del Ministerio de Educación Pública y en las redes sociales. Agradecemos a doña Magali por su presentación y la respuesta a estas preguntas tan importantes. Ahora continuamos con la presentación Protocolos de Alimentación y Transporte para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos ante el coronavirus COVID-19, a cargo de don José Leonardo Sánchez Hernández, director de la Dirección de Programas de Equidad. Cuenta con el apoyo en el espacio de preguntas de Shareli Alfaro y Cavidea Ramírez, asesoras del despacho de la ministra de Educación. Adelante, don Leonardo. Muy buenas tardes, muy agradecido por poder compartir con ustedes el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Educación Pública en el marco de la estrategia Regresar. Espero poder explicarles de forma amplia el tema de los protocolos en alimentación y transporte y compartir también con ustedes algún ejercicio metodológico que hemos venido realizando para caracterizar los centros educativos y elaborar una tipología de los mismos que nos permita tener un panorama más amplio basados en evidencia científica para tomar decisiones con respecto a cuáles centros educativos podrían tener potencial para un ingreso presencial en una primera etapa, cuando así las condiciones de la pandemia lo permitan, tomando en consideración también la infraestructura del centro educativo. Quiero comentarles que el Ministerio de Educación Pública tiene varios meses trabajando en caracterizar los centros educativos desde diferentes dimensiones.
Como lo ha mencionado la compañera anteriormente, para el Ministerio lo más importante es la salud de todas las personas involucradas en el servicio educativo. Por tanto, se ha decidido en una primera fase excluir aquellos centros educativos que no cuentan con condiciones idóneas para hacer frente a los lineamientos que establece el Ministerio de Salud. Por tanto, los centros educativos públicos se están clasificando en una primera fase con respecto a aquellos que tienen agua potable o no tienen, electricidad y también infraestructura básica, como lo es sanitarios y lavamanos, que estén en buenas condiciones para el funcionamiento e higiene. En esta primera fase, entonces, lo que hacemos es tomar todo el universo de centros educativos y los caracterizamos en función de estas tres variables. Quiero también mencionar que la información que utilizamos para hacer estos análisis parte de un proceso que hace el Ministerio de Educación Pública todos los años, pero también se incorpora una validación y actualización muy reciente por parte de los directores de cada centro educativo. Por tanto, es información primaria, de la cual es de conocimiento de cada centro educativo. Siguiente, por favor. En una fase 2, y con el fin de seguir analizando todo el contexto en el cual está inmerso el centro educativo en el marco de esta pandemia, hemos procedido a estar actualizando continuamente, porque esto es un tema muy dinámico y que cambia de gran forma también de manera territorial, cuáles centros educativos se ubican en cantones y distritos de alerta naranja, que muy bien la compañera antes detalló en qué condiciones se encuentran. Y por tanto, en esta segunda fase, la idea también es poder clasificar los centros que están más expuestos a la incidencia de la pandemia de aquellos que no lo están tanto. Y esto definido por la Comisión Nacional de Emergencias a través de la definición de centros en alerta naranja o no. Este tema se complementa con el tema anterior para crear en una fase 3, que es la siguiente diapositiva, una lista de centros educativos que de momento no cuentan con las condiciones idóneas para una primera etapa de apertura a clases presenciales. Y a manera de resumen les indico, centros educativos que se están excluyendo, aquellos que están ubicados en cantones y distritos de alerta naranja, que como les digo, todos los días, hoy por lo menos, incluyeron algunos otros centros, y esto de mantenerse la cantidad de casos, como viene sucediendo en las últimas semanas, es probable que la cantidad de distritos y cantones aumente. Entonces, estamos constantemente actualizando el dato, pero de momento quedan excluidos todos los ubicados en estas zonas geográficas. También, todo centro educativo que no cumpla con condiciones de acceso a agua potable, electricidad, sanitarios o lavatorios, quede excluido de esta primera etapa, así como también el sistema de preescolar y educación especial. Ese mapa que ustedes ven a la derecha en color rojo, cada puntito es un centro educativo y nos está indicando los que de momento estarían quedando excluidos del sistema educativo. Ahora bien, no quiere decir que estos centros educativos ya no vayan a abrir en algún momento, sino lo que nos está indicando es que con este análisis podemos identificar dónde están los principales problemas y dónde están las principales limitaciones en donde el Ministerio de Educación Pública puede mejorar, pero también en las otras situaciones donde, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, podrían hacer que el centro educativo sea colocado en otro grupo que ya cumpla con algún tipo de condición. Pero de momento, estos quedan excluidos. Los que sí cumplen con las condiciones de infraestructura y no están ubicados en cantones naranja, los analizamos en la fase 4, en la siguiente diapositiva. Estos centros educativos, que son un poquito más de la mitad de todos los centros educativos del país, son caracterizados de acuerdo a 4 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver, ya no si tiene agua o electricidad, sino tiene que ver con la disponibilidad del recurso. Como ustedes bien saben, hay zonas del país que tienen problemas de acceso a agua potable o que también la infraestructura del centro educativo no permite que la frecuencia o disponibilidad del agua sea diaria, y aquí estamos caracterizando esos centros. ¿Cuáles tienen agua potable todos los días de la semana? ¿Cuáles 4 días? ¿Cuáles 3 días? Etcétera. Exactamente lo mismo con el tema de la electricidad, de manera tal que podamos ir clasificándolo según nivel de riesgo. En la segunda dimensión, que tiene que ver con el contexto del centro educativo y pensando de nuevo en la salud del personal a cargo de dar el servicio de educación, estamos considerando todas aquellas variables que podrían aumentar
la exposición o el riesgo a la incidencia de COVID. Como bien les mencioné anteriormente, ya habíamos descartado todos los centros educativos en color naranja, ubicados en zonas, distritos y cantones naranja. Sin embargo, no quiere decir que el resto de cantones no tenga incidencia de COVID. De hecho, puede tener una incidencia alta. Y aquí es donde estamos considerando la cantidad de casos activos en cada uno de los cantones para ver cómo eso aumenta el riesgo de este centro educativo ante una eventual reinicio a clases presenciales. También se está considerando la población y la densidad. Ya está más que demostrado estadísticamente en Costa Rica y en otros países que la incidencia del COVID está altamente correlacionada con aquellas zonas donde hay una mayor densidad y una mayor población. Por tanto, es un factor que se considera en términos de contexto del centro educativo dentro de esta dimensión. De igual forma, se considera el tema de transporte estudiantil, como un estudiante que tenga que hacer uso del transporte estudiantil para poder tener acceso físico a las clases, está más expuesto que otro que tenga que ir caminando al centro educativo. Es decir, si yo me monto en un transporte estudiantil, tengo más contactos con más personas y por tanto tengo mayor riesgo de contagio. Por tanto, es una variable que se está introduciendo como factor de riesgo dentro del análisis y dentro de esta dimensión. De igual forma, se está considerando la población vulnerable. Ya se han hecho muchas preguntas al respecto y aquí tiene que ver con la condición de salud, no solo del estudiante, sino también de los adultos mayores que conviven con estos estudiantes. Y por otro lado, ya se incorporan variables de corte socioeconómico y del contexto social en el cual viven los estudiantes. Y aquí se toma en consideración centros educativos ubicados en cerca de asentamientos informales o en zonas de alta incidencia de pobreza. ¿Cuál es la hipótesis detrás de esto? Que estos hogares tienen menos condiciones o recursos para poder hacer frente a la pandemia y por tanto están más expuestos a un eventual contagio del COVID-19. Entonces, todas estas variables analizadas en conjunto y de manera dinámica nos permiten caracterizar el centro educativo y a partir de esta dimensión también clasificarlo según nivel de riesgo. En la segunda dimensión, en la tercera dimensión, nos enfocamos en la infraestructura del centro educativo. Y aquí lo que pensamos es lo siguiente: ¿qué condiciones básicas de infraestructura debe tener el centro educativo para garantizar los lineamientos del Ministerio de Salud y reducir al máximo el riesgo o la probabilidad de contagio? Entonces acá estamos analizando, por ejemplo, el estado de las aulas. ¿Están en buen estado las aulas? ¿Permiten crear ese distanciamiento social que el Ministerio de Salud nos demanda? ¿Tenemos la cantidad de lavatorios y sanitarios suficientes para una cantidad particular de estudiantes que nos permita que todos en poco tiempo puedan lavarse las manos, desinfectarse las manos? ¿La cantidad de pupitres individuales en buen estado es suficiente para poder hacer una reapertura de clases, en el entendido de que los pupitres individuales nos permiten de mejor forma crear ese distanciamiento social? ¿El internet que tienen los centros educativos, en caso de que tengan, es el adecuado? ¿Cuál es la frecuencia de ese internet? ¿Está en todas partes del centro educativo? ¿Solo se focaliza en una parte? ¿Cómo es el estado del internet que permita poder brindar en mejor medida las clases? De igual forma, el tema del hacinamiento. ¿Cuál es el tamaño del centro educativo en términos de infraestructura en relación con la cantidad de estudiantes? Son factores que se evalúan también en esta dimensión y que nos permiten medir el grado de riesgo, en este caso, de las condiciones endógenas del centro educativo. Y por último, la cuarta dimensión tiene que ver con las condiciones de las personas estudiantes. Y aquí evaluamos los factores asociados a la exclusión educativa, que además la exclusión educativa, sus determinantes están totalmente correlacionadas con las tres dimensiones anteriores, y también estudiantes de atención prioritaria. Todas estas cuatro dimensiones y esta cantidad de variables que suman más de 20, las hemos utilizado para caracterizar de manera integral todos los centros educativos y a partir de eso poder crear un índice que nos permita clasificar los centros según su nivel de riesgo. Y esto lo vamos a ver en la fase número 5 de la siguiente diapositiva. Como pueden ver, una vez que hacemos el análisis y hacemos un modelito para estimar el nivel de riesgo, lo clasificamos dependiendo del valor que tenga cada centro educativo en bajo riesgo, en medio riesgo y en alto riesgo. Ese mapita que ven a la derecha es un ejemplo de cómo quedan clasificados los centros educativos una vez que integramos todas esas variables. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un centro educativo con alto riesgo? Quiere decir que tiene condiciones de infraestructura
poco favorables para la implementación de los lineamientos del Ministerio de Salud, probablemente esté ubicado en una zona de alta incidencia de COVID, si bien es cierto, no es naranja, pero sí tiene bastantes casos activos. O puede ser que también esté inmerso dentro de un contexto social de alta incidencia de pobreza, de asentamientos informales o precarios, o que tenga problemas de la estabilidad del servicio de agua o de electricidad, o que tenga problemas de internet, o de la cantidad de lavamanos sanitarios, etc. Es decir, si bien es cierto, pasó la primera fase, pero en esta segunda fase tiene alto riesgo. Y esto nos sirve a nosotros para tomar decisiones en conjunto con las direcciones regionales para ver si el centro tiene las condiciones reales de una apertura presencial en una primera fase. En una sexta fase, lo que hacemos es poner más filtros, es decir, identificar, además del nivel de riesgo, cuáles de esos centros educativos tienen las condiciones o los recursos para cumplir en mayor o menor medida con los lineamientos que ya la compañera les explicó anteriormente y que el Ministerio de Salud nos establece. Puede ser que un centro educativo tenga bajo riesgo, pero puede ser que no esté cumpliendo al 100% los lineamientos del Ministerio de Salud. Y hay que recordar que el cumplimiento de estos lineamientos no es negociable, se debe cumplir, porque aquí lo que estamos hablando es de no poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Que el centro educativo, además de tener bajo riesgo, tenga, por ejemplo, los lineamientos del Ministerio de Salud, es decir, un lavamanos a la entrada, que tengan las condiciones para que los estudiantes no se aglomeren a la entrada, a la salida, durante las clases y en los recreos, por ejemplo, que tengan los recursos suficientes para hacer frente a el tema del acceso al alcohol en gel, lavado de manos, que además tenga las condiciones de infraestructura suficientes para guardar el distanciamiento social, etcétera. Cuando cumple con ambas condiciones, eso me lleva a la siguiente diapositiva, que es poder entrelazar el nivel de riesgo con el cumplimiento del Ministerio de Salud. Entonces, cuando tiene bajo riesgo y tiene alto cumplimiento del Ministerio de Salud, ya es un indicador muy importante de que ese centro educativo tiene alta probabilidad de poder entrar a la primera etapa de clases presenciales cuando las condiciones de la pandemia así lo permitan. Y este ejercicio es muy importante porque se ha estado socializando y se ha delegado en las direcciones regionales que tienen un conocimiento todavía más amplio de cada centro educativo para que con esta información se tomen decisiones e ir creando una lista de cuáles centros educativos entran y cuáles en esta primera fase no entran, que es parte de lo que se menciona en la siguiente diapositiva. Que acá entonces, en la última fase, fase 7, los centros educativos que pasaron el primer filtro, que les mencioné al principio de la presentación, son clasificados en reingreso aprobado y reingreso rechazado. Como les digo, no quiere decir que los centros que estén rechazados no vayan a entrar en algún momento. Lo que estamos diciendo es que tienen que mejorar ya sea las condiciones de infraestructura, que ahí es un aporte importante del MEP, o las condiciones del contexto, es decir, una baja incidencia del COVID. Y cuando esas dos cosas se conjuguen, ya podemos pasar de nivel ese centro educativo de rechazado a aprobado. Entonces, a manera de resumen, esta es parte del ejercicio a conciencia que está haciendo el Ministerio de Educación basado en evidencia científica para tomar decisiones de cómo clasificar los centros educativos. Como pueden ver, hemos incorporado diversas dimensiones, más de 20 variables con el fin precisamente de no comprometer la salud de los estudiantes y de todas las personas involucradas en el servicio de educación. A continuación, dicho lo anterior, les quiero comentar rápidamente sobre los protocolos para el servicio de alimentación. Y aquí aprovecho para aclarar que de momento los lineamientos que tenemos en el Ministerio de Educación Pública es continuar con el servicio a través de la entrega de paquetes de alimentos. Y esto es una consulta que nos hacen frecuentemente. Y aquí quiero aclarar que la entrega de paquetes de alimentos continúa hasta diciembre. Si hubiera algún caso excepcional de algún centro educativo que identifiquemos, luego de hacer un análisis que cuenta con las condiciones idóneas, se podría pensar en una posible elaboración de alimentos en el centro educativo. Ya habría que definir cuál tiempo de alimentación se estaría dando, porque eso va a depender de la cantidad de estudiantes, del tiempo que va a pasar, pero de momento lo que sí es certero es que continuamos con la entrega de paquetes de alimentos. Por eso hablamos de un protocolo de entrega de paquetes de alimentos en centros educativos públicos.
Entonces, con respecto a los protocolos, y aunque parezca un poco redundante a lo que hablaba la compañera, siempre reforzar algunos aspectos. Lo primero es que hemos dividido el protocolo en las funciones que deben cumplir el personal del centro educativo, servidoras de los comedores, las juntas de educación y administrativas, de aquellas funciones o aquellos lineamientos que debe acatar los padres de familia que van a retirar los paquetes. Entonces, los encargados de la compra de alimentos, elaboración y distribución de los paquetes, siempre tienen que contar con mascarilla y careta en todo momento durante la elaboración de estos procesos, tanto a la hora de entrar al centro educativo como también dentro del centro educativo. Es importantísimo la presencia de mascarillas y caretas y también el acatamiento a todos los lineamientos del Ministerio de Salud. Y por esto hablo yo de los protocolos de tos, de estornudo, de lavado de manos y de distanciamiento social. Y por eso hablamos de que siempre se debe mantener 1,8 metros de distancias entre los funcionarios. Y otro aspecto que es muy importante, que ya se ha mencionado, si un funcionario tiene resfrío o ha sido diagnosticado o sospecha que puede tener presencia de COVID, es importante que le comunique al director o al presidente de la Junta de Educación Administrativa y no acuda al centro educativo. Lo más importante acá es garantizar la salud de todos. Siguiente, por favor. De igual forma, y como lo mencioné anteriormente, la Junta de Educación, así como el centro educativo, todos los funcionarios deben acatar los lineamientos y lavarse las manos continuamente, pero también antes de entrar a la zona en donde vamos a preparar los paquetes de alimentos y donde vamos a distribuirlos. Siempre debe haber alcohol en gel y cuando entremos a estas zonas siempre se tiene que estar con las manos bien lavadas. De igual forma, todos los espacios que se utilicen para la elaboración de paquetes deben estar constantemente desinfectados. Y es muy importante, y esto aquí hacemos un llamado al centro educativo hasta donde se pueda, para que el centro educativo mantenga anuncios, carteles, folletos que le expliquen a los padres de familia o a las personas que van a retirar los paquetes siempre el tema del lavado de manos, cómo que no se debe tocar la cara, la limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. Ese tipo de información es valiosa para ese proceso de educación y sensibilización. Adicionalmente, y esta es la segunda fase, ¿qué vamos a hacer durante la entrega de los paquetes? ¿Cómo debe coordinar el centro educativo con los padres de familia, la Junta de Educación con los padres de familia? Aquí es importante mencionar, en siguiente diapositiva, por favor, es importante mencionar varios aspectos con respecto a la entrega de paquetes. Lo primero, y esto se ha dicho desde varios protocolos atrás, es que por una cuestión de evitar aglomeración al máximo, se recomienda que la Junta de Educación y el director le comuniquen a los padres de familia por orden de apellidos, de manera tal que ciertos apellidos vayan a una hora y otros apellidos vayan a otra hora, y así evitar que todos los padres de familia confluyan a una misma hora a recibir los paquetes. Entonces, evitar al máximo la aglomeración de padres de familia. De igual forma, si un padre de familia tiene más de un estudiante beneficiario en el centro educativo, ese padre de familia debe retirar al mismo tiempo todos los paquetes. No deben hacerlo ir varias veces, de manera tal que disminuyamos al máximo la exposición. Otro elemento importante que tiene que ver con el tamaño del centro educativo. Cuando el centro educativo tiene más de 200 estudiantes, estamos recomendando, por una cuestión de evitar aglomeración, que la entrega de paquetes sea en 2 o 3 días. Claro que esto va a depender también pues, del tamaño del centro educativo. Pueden haber centros educativos que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de habilitar diferentes zonas para la entrega de paquetes. Y puede ser que tenga también diferentes áreas de entrada y salida. Y por tanto, a pesar de tener más de 200 estudiantes, puede brindar el servicio en un solo día. Esto ya va a depender mucho de la infraestructura del centro educativo, pero cuando no tienen esas condiciones, estamos recomendando que se hagan 2 o 3 días. De igual forma, se recomienda no atender en cada una de las zonas habilitadas para la entrega de paquetes a más de 25 padres de familia por hora. Es decir, estamos hablando de cerca de que cada padre lo que dure son 2-3 minutos. Y así evitar hasta donde sea posible la aglomeración. Se debe vigilar por parte de la Junta de Educación Administrativa, el personal docente, los directores, el Comité de Salud y de Alimentación, etcétera,
que siempre los padres de familia mantengan la distancia de 1,8 metros, tanto antes de la entrada, porque sabemos que se hacen filas a la entrada, durante la entrega del paquete, es decir, adentro en el centro educativo, o si van a utilizar algún servicio sanitario. Siempre hay que garantizar ese espacio. La siguiente, por favor. De igual forma, es muy importante que el director y la Junta de Educación Administrativa garanticen, no solo para ellos, sino también para los padres de familia que van a recibir los paquetes, el acceso a agua potable y jabón antibacterial. Eso es fundamental antes de que el padre de familia ingrese a retirar los paquetes, que tenga la posibilidad de lavarse las manos con agua potable y, si es posible, se le brinde alcohol en gel y las toallas para que pueda limpiarse las manos en caso de que sea un lavado con jabón. De igual forma, debe proveerse de alcohol, ¿verdad? Ojalá, y dependiendo también del recurso humano disponible en el centro educativo, que a la entrada haya una persona con su respectiva careta y con un recipiente en gel para que se le pueda brindar a los padres de familia. Ahora bien, con respecto a las personas que van a retirar los paquetes de alimentos, y eso está en la siguiente diapositiva, tenemos que indicar algunos aspectos que es importante que ellos acaten con el fin de disminuir al máximo el riesgo a la exposición. El primero tiene que ver con que los padres de familia deben aplicar rigurosamente las medidas de prevención, es decir, ojalá que sea así, que ya vengan de la casa con lavado de manos, que entiendan que si tienen ganas de estornudar o tocarse la cara, deben hacer el protocolo correspondiente. También es importantísimo que solo vaya un miembro del hogar a retirar el paquete. Muchas veces hemos visto que el padre de familia se hace acompañar de otro familiar o del hijo menor, etc. Tratemos de exponer al máximo a otras personas y que el padre de familia vaya solo a retirar el paquete. De igual forma, no se recomienda que la persona que vaya sea una persona en riesgo o vulnerabilidad. Es decir, si una persona tiene problemas de diabetes, cardiópatas, hipertensión, adulto mayor, problemas pulmonares, que se quede en la casa, que pueda ir otro miembro del hogar a retirar los paquetes. Se recomienda que no asista al centro educativo si tiene esas condiciones. De igual forma, y como lo mencionaba antes, y esto es reiterativo, si la persona encargada de retirar los paquetes tiene síntomas de resfrío o ha sido diagnosticada o sospecha que tiene COVID, no debe asistir al centro educativo. Y de igual forma, debe enviar a otra persona a retirar los paquetes. Ahora bien, es muy importante el tema del respeto a los lineamientos. Los padres de familia deben guardar en todo momento la distancia. Yo sé que indiqué que el director o los docentes o la Junta de Educación debe estar velando porque los padres de familia mantengan la distancia, pero también es importante que el padre de familia haga conciencia y en todo momento guarde la distancia. En algunos casos hemos notado que a las afueras del centro educativo, pues los padres de familia que siempre han estado toda la vida acostumbrados a conversar de diferentes cosas, aprovechan el espacio para hacerlo, pero rogamos que en estas condiciones, en estas circunstancias en las cuales estemos, se respete ese distanciamiento social y que en todo momento el padre de familia lleve mascarilla o careta, como ya lo estableció el Ministerio de Salud, que es obligatorio. De igual forma, estamos recomendando que hasta donde sea posible, el padre de familia lleve su propio bolígrafo o lapicero para que anote y firme el retiro del paquete, porque el lapicero o el bolígrafo puede ser un detonante, ¿verdad?, de la propagación del virus. Entonces, en todo momento se recomienda que lleve el bolígrafo. Nos habían consultado si, ¿qué pasa si el padre de familia no lleva el bolígrafo? Bueno, se está recomendando a la Junta de Educación Administrativa que cuente con algunos lapiceros o bolígrafos cuando sucede esto. Pero lo preferible es que el padre de familia lleve su propio bolígrafo. Es importante que el padre de familia venga con las manos bien lavadas, pero también es importante que antes de entrar a las zonas definidas para la entrega de paquetes dentro del centro educativo, se lave las manos. Y también que una vez que se le entrega el paquete,
salga inmediatamente del centro educativo, que no se quede por ahí hablando, que no se quede haciendo uso de las instalaciones, sino que inmediatamente salga del centro educativo para evitar la aglomeración, pero también para evitar que algunos de los productos que vienen en el paquete, que son perecederos, frutas, hortalizas, vegetales, las mismas carnes o los lácteos, pierdan su calidad y por tanto garanticemos ese proceso de inocuidad. Entonces es importante que el padre de familia reciba el paquete y se retire a su vivienda. De igual forma, es importante que la Junta de Educación y Administrativa tenga claro que los baños dentro del centro educativo y que muy probablemente van a ser utilizados por los padres de familia y por ellos mismos, cuenten con condiciones básicas de higiene. Los estudios han demostrado que uno de los principales ambientes o espacios que aumentan el riesgo de contagio son los baños. Por tanto, estamos recomendando a la Junta de Educación Administrativa que en todo momento, antes y después de ingresar a un baño, se limpie el baño, se cuente con los utensilios de limpieza y desinfección, que tenga agua potable, los lavamanos después de salir del baño, que tenga su jabón, su antibacterial y sus toallas, de manera tal que cuando el padre de familia vaya a utilizarlo, cuente con todas las condiciones de higiene. Y siempre, si hay alguna fila para entrar al baño, que de esa fila se resguarde el 1,8 metros de distancia. Y esos son los lineamientos básicos con respecto al tema de los protocolos de entrega de paquetes de alimentación, que como pueden ver, son lineamientos que ya se han comunicado a través de los medios de comunicación, y son lineamientos básicos, ¿verdad?, que tienen que ver con garantizar esos buenos hábitos de higiene y de salud, acorde a lo que establece el Ministerio de Salud. Ahora les voy a comentar sobre los protocolos para el uso de transporte estudiantil. Hay que recordar que el uso de transporte estudiantil no está en todos los centros educativos del país. Está aproximadamente en el 25% de los centros educativos y especialmente se ubica en centros educativos de secundaria. Puede ser que cuando se den las condiciones y en la primera etapa reingresen algunos centros educativos y algunos niveles, coincida con los centros educativos que brinden el servicio de transporte estudiantil, que como ustedes saben, hoy en día está suspendido, pero puede ser que algún centro educativo vaya a ocupar transporte estudiantil. Por tanto, hemos procedido a hacer este protocolo. Protocolo que les cuento está totalmente apegado a los lineamientos generales que ha sacado el Consejo de Transporte Público, ente rector en la materia, con respecto al uso de transporte en general. Entonces, el primer punto, el protocolo lo hemos dividido en dos partes. ¿Cuáles son los lineamientos que debe cumplir el transportista y cuáles son los lineamientos que debe cumplir el estudiante? Y aquí quiero hacer una aclaración. En el 93% de los casos, por ahí, el servicio de transporte estudiantil se da a través de un contrato que hace el padre de familia con el transportista. Por tanto, si bien es cierto, el Ministerio de Educación transfiere los recursos a las juntas, el contrato lo tiene el padre de familia con el transportista. Y esto lo menciono porque es responsabilidad del padre de familia velar porque el transportista cumpla con los siguientes lineamientos que yo voy a indicar. También puede tener apoyo del director a la llegada de los estudiantes, pero siempre es importante que el padre de familia esté atento a que el transportista cumpla lo siguiente. 1, que acate en todo momento el protocolo de prevención y mitigación del COVID para la reactivación y continuidad del servicio de transporte emitido por el MOP. Es decir, el transportista tiene que conocer a mano los lineamientos que desde hace 3-4 meses sacó el MOP con respecto a el cumplimiento de la prevención y mitigación. Ya tiene que tener conocimiento de eso porque además es público y está en varios medios y está disponible para todos. También debe actualizar los procedimientos de limpieza y desinfección del bus. Ya nada es como antes. Ahora debe reforzarse e intensificarse la forma en cómo el transportista está limpiando y desinfectando constantemente el bus. Otro elemento que es muy importante es que el transportista tiene que brindarle al colaborador, es decir, al chofer, todas las condiciones, es decir, alcohol en gel, desinfectante, mascarilla. Es muy importante que el chofer use mascarilla. Si un padre de familia, si el estudiante de un padre de familia dice, mira, es que el chofer no usa mascarilla, se debe de denunciar esa situación porque estamos poniendo en riesgo a todo el resto de estudiantes. Entonces, el transportista debe brindarle las condiciones al chofer.
Lo segundo es que el autobús siempre debe estar en continuo aseo. Debe tenerse un procedimiento, un plan de eliminación de residuos, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General para autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento. Esto es algo que ya es nuevo y que debemos tomarlo como una realidad y como parte de la nueva normalidad en el servicio de transporte estudiantil. De igual forma, y esto es un tema que hay que estarlo reforzando, es el tema de educación y capacitación. Es decir, el dueño del autobús debe estar constantemente capacitando y educando a los colaboradores, al chofer, para que él siga los protocolos de cómo debe lavarse las manos, de cuál es el protocolo de estornudo, de no tocarse la cara, la importancia de mantener el distanciamiento social. Y esto es algo que el chofer tiene que tener muy claro, porque él va a estar en contacto continuo con los estudiantes. También es importante que el transportista le indique a los padres de familia con quien tiene el contrato todo lo referente a las medidas que está tomando con respecto a minimizar el riesgo del contagio del COVID. La siguiente, por favor. De igual forma, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies que normalmente pasan tocando los estudiantes con frecuencia. Hablamos de cerraduras de las ventanas, de barras de sujeción, de timbres, de los asientos, de las ventanas, es decir, todos esos espacios dentro del bus que el estudiante pasa tocando. Ahora, es importante que el transportista o el chofer pasen limpiándolo constantemente. Cuando las condiciones climáticas así lo permitan, es decir, cuando no esté lloviendo o cuando digamos que no hace mucho calor, y dependiendo de las características del autobús, estamos recomendando que el bus siempre mantenga una ventilación natural, es decir, que las ventanas vayan abiertas para que el aire fluya. Se ha demostrado que el uso de aire acondicionado pues está correlacionado con el tema de la propagación del COVID. Por tanto, si no hay otra opción y hay que utilizar aire acondicionado, se recomienda que se haga mediante la modalidad de recambio de aire y no mediante la modalidad de recirculación. De igual forma, se deben colocar avisos para los estudiantes, es decir, se puede colocar un rotulito adentro del bus para que se esté informando constantemente a los estudiantes sobre el protocolo de lavado de manos, estornudos, etc. Es importante reforzar la parte de educación y sensibilización. Y por último, con respecto a los lineamientos para el transportista, es importante que nunca vaya un estudiante de pie, porque eso es indicativo de que no se está respetando la cantidad permitida de estudiantes dentro del autobús. Entonces es importante que se respete términos de capacidad y ese distanciamiento. Ahora bien, el estudiante también tiene que acatar ciertas normas y en este protocolo así lo establecemos. Lo primero es que los estudiantes, y aquí es importante que los padres de familia refuercen esto, y en el centro educativo se refuerce, debe acatar siempre las medidas de prevención. Ojalá el estudiante, y así sea, antes de ingresar al autobús, ya venga con las manos lavadas y que si tiene ganas de estornudar o toser, active el protocolo, que no se esté tocando la cara y sobre todo que al llegar a la parada o al lugar de encuentro con el autobús, si hay más compañeritos, que no los salude y que mantengamos la distancia física. Y por eso es importante que entonces en las paradas, las que estén establecidas por parte del centro educativo, se mantenga esta distancia de 1,8 metros. Es importante, y esto nos lo han preguntado, el estudiante debe llevar careta y nos han consultado, ¿qué pasa si un estudiante no lleva careta? ¿Puede montarlo el transportista? La respuesta es no, porque el uso de la careta, y como lo ha dicho el Ministerio de Salud y lo ha reforzado en las últimas semanas, ya es algo obligatorio. Entonces, no vamos a exponer a todos los estudiantes que sí cumplen con la obligación de llevar careta por un estudiante que no lo haga. Entonces, es importante que el padre de familia tenga conocimiento de esto y no mande a un estudiante sin las herramientas para disminuir la propagación del COVID. Otro tema que es importante, se le está solicitando al bus y al chofer que tenga siempre alcohol en gel para que se lo dé el estudiante cuando se monta al autobús. Por tanto, el estudiante debe acatar esta orden y utilizar ese gel, ese alcohol en gel. De igual forma, es importantísimo que si un estudiante tiene, al igual que el chofer, sospechas de tener COVID o algún resfrío, que no use el transporte estudiantil. De hecho, no debe acudir al centro educativo. Y en esto sí es muy importante el acatamiento. Entonces, en términos generales,
Esto es parte de lo que es el protocolo de transporte estudiantil, que como pueden ver son medidas básicas que debe cumplir padres de familia a través de los estudiantes y que debe cumplir el chofer y el dueño del autobús. Y eso sería parte de los protocolos que les quería comentar con respecto a alimentación y transporte, y quedo anuente a escuchar dudas y consultas para poder solventar alguna duda que tenga. Muchas gracias. Perdón, no sé si soy yo, pero no logro escuchar. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué pasa si soy una persona con factor de riesgo? ¿Mi hijo debería volver a la escuela? Como ya se ha comentado anteriormente, cuando un estudiante o el padre de familia, o en este caso el chofer, estoy hablando por todas las personas involucradas en el sistema educativo, tienen factor de riesgo o tienen una sospecha de estar resfriado o sospecha de tener COVID, no deben ir al centro educativo. Deben comunicárselo al director para que active el protocolo correspondiente, pero no es conveniente que asista al centro educativo. De hecho, incluso, y como les mencioné antes en la tipología, estamos descartando todos aquellos centros educativos que pueden tener algún factor de riesgo. Entonces, con más razón, si una persona tiene algún factor de riesgo, debe comunicarlo y no debe ir al centro educativo. Muchas gracias. Nos están consultando que entonces los centros educativos que están en zona naranja no regresan a clases presenciales. Y además, si los mapas de alertas cambian constantemente, ¿qué pasará si eso sucede mientras están en clases? ¿Vuelven a cerrar? Sí, de acuerdo al ejercicio que hemos realizado y como bien lo menciona la pregunta, el tema de la incidencia del COVID es muy dinámico y está cambiando constantemente por zona geográfica. Los lineamientos actuales es, si está ubicado en una zona naranja, no entra a esta primera etapa de clases presenciales. Si un centro educativo que cumplía con todos los requisitos que yo antes dije, bajo nivel de riesgo, alto cumplimiento del Ministerio de Salud, y se toma la decisión en conjunto, de manera socializada, con el director regional y el director del centro educativo, de hacer un regreso presencial a clases, pero las condiciones cambian, ¿verdad? Y como lo ha dicho el Ministerio de Salud, hay que aplicar el martillo, como dicen, y entonces hay que analizar muy bien el caso para ver si sigue contando con esas condiciones, porque en caso contrario, debería cerrarse el centro educativo. Aquí lo importante siempre va a ser la salud del estudiante. Muchas gracias. Don Leonardo, nos están preguntando que qué sucede con las escuelas que no tienen tanques de agua. ¿Será requisito que los coloquen por si llega a dar en algún momento un corte de agua o solamente se cancelan las clases? Qué buena pregunta. Cuando yo les explicaba un poquito sobre la tipología de centros educativos, tiene como objetivo varios elementos. El primero es, en un primer instante, verificar cuáles cumplen y cuáles no cumplen una serie de condiciones que ya les comenté a través de las dimensiones. Aquellos que no cumplen, la idea no es dejarlos ahí abandonados y decirles, ustedes ya no entran más. No, la idea es ver por qué no están cumpliendo, cuáles de esas variables analizadas son las que están haciendo que no cumplan con las condiciones, dentro de las cuales bien está el tema del agua, ¿verdad? El tema de la frecuencia o el acceso al agua, problemas de infraestructura para llevar el agua, y por tanto lo que se busca con clasificarlos o colocarlos en ese grupo es precisamente ver cómo podemos apoyarlos y mejorar esas condiciones. Y una vez que se mejoren, ya podemos volver a hacer el análisis y ver si en conjunto con las otras variables ya cuenta con condiciones para una reapertura presencial. Muchas gracias, don Leonardo. Otra pregunta que nos están planteando es cómo funcionará el cumplimiento del protocolo de transporte si los estudiantes se trasladan en autobús público. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen que viajar en bus hasta la institución?
Esta participante piensa que es un riesgo, ya que en el bus hay muchas personas y no se respeta el distanciamiento social. Sí, ese tema es muy importante. Actualmente el programa de transporte estudiantil tiene 3 grandes modalidades. La más grande es la de busetas, pero cerca de 20,000 estudiantes nos viajan en el transporte público, ¿verdad? Y entonces es un tema que hemos estado analizando. Para el transporte público existen lineamientos que son muy similares a los que yo mencioné. De hecho, estos que yo mencioné están apegados a esos lineamientos generales de transporte público y que, como han visto, en los últimos días y semanas se han estado reforzando más. Hoy, por ejemplo, ya se puso una condición en la cual a la hora de hacer fila para tomar el autobús es obligatorio el uso de mascarilla. De igual forma, aquí lo que corresponde es que el estudiante que utilice el servicio o el padre de familia verifique que ese transporte público que conecta la casa con la escuela cumpla con los lineamientos de salud, porque en caso contrario se debería pues denunciar ante el Consejo de Transporte Público el incumplimiento. Entiendo que el riesgo es mayor cuando usa el transporte público porque es más difícil controlar que las personas que viajan ahí estén cumpliendo o acatando también los lineamientos que establece el Ministerio de Salud. Es decir, ya no depende solo del transportista, pero el objetivo del Consejo de Transporte Público a través de sus lineamientos es que si se cumplen, no exista tanto riesgo. Es decir, nunca vamos a estar exentos totalmente del riesgo, independientemente si es transporte por buseta o transporte público. Pero lo que es importante es que se verifique que se estén cumpliendo los lineamientos. Entiendo que es difícil, pero existen lineamientos para eso. No es que el transporte público no tiene lineamientos, sí los tiene. Y aquí hay que hacer conciencia no solo del transportista, sino también de la población en general, porque en caso contrario, no podríamos salir de la casa si pensamos que el vecino no va a cumplir, etcétera. Pero entonces, digamos, el mensaje que yo envío es que sí existen lineamientos para transporte público, están en las diferentes instancias del CTP, el MOP, el Ministerio de Salud, son de conocimiento o deben ser de conocimiento del transportista y es importante también socializarlos con la población en general. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se seguirá repartiendo los paquetes de alimentos o se dará comedor en la escuela cuando se reincorporen a las clases? De momento, vamos a seguir con la entrega de paquetes de alimentación porque es un proceso que nos garantiza no solo cumplir con el mandato de alimentación de los niños, sino cumplir con el objetivo del Ministerio de Salud de evitar hasta donde sea posible la aglomeración. Dadas las condiciones actuales, lo que estamos viendo, el contexto de la incidencia del COVID, los lineamientos que tenemos es la entrega de paquetes se mantiene hasta el 31 de diciembre y así va a ser para muchos centros. En casos muy particulares, donde identifiquemos que existen las condiciones de un centro educativo que abrió y que por la cantidad de estudiantes, por el tiempo que va a pasar en el centro educativo, se necesitara de algún tiempo de alimentación, se estará valorando la preparación en el centro educativo, pero tiene que primero analizarse muchas cosas para ver si cumple con las condiciones. Pero lo que sí es una realidad de la entrega de paquetes hasta diciembre. Muchas gracias por la aclaración. La siguiente y última pregunta por el momento es, ¿cuántos estudiantes estarán por aula? Sí, ya esta consulta queda muy sujeta a las características particulares de la infraestructura de cada centro educativo. No todas las dimensiones de las aulas son iguales en todos los centros educativos. Sin embargo, nosotros hemos hablado en los diferentes protocolos de un máximo de 10 a 15 estudiantes, pero eso va a depender mucho, como le digo, de las características de la infraestructura de cada una de las aulas, que varía muchísimo de un centro educativo a otro. Y ahí es importante el sentido común y el criterio técnico de las personas que conocen más el centro educativo, como lo es el director y como lo son los docentes. Es importante mencionar que los protocolos, la ejecución de los protocolos es responsabilidad del centro educativo, por una razón muy sencilla. Son ellos los que mejor conocen cómo, de acuerdo a las particularidades de su institución, se pueden aplicar. Entonces ya el tema de si son 10, 12, 13, 14 o 15 o 8 o 9,
va a depender de esas particularidades propias de cada centro educativo. Lo que es cierto, lo que sí es una realidad, es que no vamos a tener la cantidad de estudiantes que teníamos antes, probablemente ni la mitad de los estudiantes. Se ha hablado de un 20%, que equivale a 10 a 15 estudiantes, pero ya el número exacto va a variar de centro educativo, va a ser definido por el director y los docentes. Muchas gracias, don Leonardo, por la aclaración a todas estas preguntas de nuestros participantes. Finalizamos con la presentación Protocolos vinculantes, convivencia en el centro educativo, espacios de los recreos, áreas comunes y convivencia, a cargo de don Irving Fernández Rojas, psicólogo y asesor de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, con el apoyo en el espacio de preguntas de don Denis Jiménez López, psicólogo y asesor de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, y Carolina Ramírez Matamoros, psicóloga y asesora de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género. Adelante, don Irving. Muchísimas gracias, Laura. Y por supuesto, primero que nada, agradecer a las más de 25,000 personas que han estado con nosotros este rato. Yo voy a hacer el esfuerzo por tratar de ser muy concreto y empezar por agradecerles realmente que ustedes hayan tomado este tiempito para poder compartir con nosotros. El gran reto, esperamos, es que ustedes puedan aclarar la mayor cantidad de consultas, de dudas sobre los temas que ya hemos tratado, y ahora uno muy importante: ¿qué va a pasar cuando ya nuestros hijos o nuestras hijas estén en los centros educativos? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas relacionadas con los recreos, el uso de los espacios comunes, es decir, a dónde se va a dar la convivencia en los colegios o en las escuelas. Entonces, podemos avanzar para hablar un poquito sobre eso. Vean, lo más importante es considerar lo que tenemos en pantalla. Para nosotros, para el Ministerio de Educación Pública, ustedes, familias, son sumamente importantes. El que ustedes tengan la información es muy necesario en este momento. Hoy el confinamiento nos llena de temor, nos llena de mucha angustia, pero si nos informamos bien, si participamos en este tipo de espacios, tenemos muchas herramientas para poco a poco darnos cuenta que todas las decisiones que se van a tomar para el proceso educativo y por supuesto con sus hijos, con sus hijas o con las personas que ustedes tengan a cargo, están siendo considerados todos los mínimos detalles como ustedes los han venido escuchando. Al final de cuentas, lo que más nos importa es que la salud y la integridad de todas las personas se respete y nadie por ninguna circunstancia esté en una condición de riesgo en caso de que tengamos que retornar. Entonces, bajo este lema es que queremos trabajar todo lo que yo haga por mí, también tengo que intentar hacerlo por la otra persona. Al final de cuentas, si yo también cuido a las personas, estamos generando una cultura precisamente de protección, que eso es lo que nosotros quisiéramos. Podemos seguir, por favor. Cuando hablamos de la convivencia en el centro educativo, algo que yo quería decirles, porque la gente nos pregunta mucho, ¿por qué el MEP insiste tanto en esto de regresar? Por una razón muy sencilla, en algún momento vamos a tener que hacerlo. Sin embargo, ya ustedes escucharon, eso no significa que lo vayamos a hacer pronto. Lo más importante es considerar cómo la pandemia, cómo los casos se están comportando. Mientras tengamos todo lo que está sucediendo, que los casos se incrementan, ¿verdad? Y que hay muchas zonas eventualmente en condición naranja, no estaríamos retornando por ninguna circunstancia. Además, ya escucharon muy bien a don Leonardo anteriormente. Los centros educativos que no tengan las condiciones adecuadas tampoco lo harían. Y tampoco lo harán ni personas docentes ni estudiantes que tengan alguna situación de riesgo. Y ahorita yo voy a contarles de otras cosas. Por eso es tan importante que nos organicemos. Previo a toda esta nueva dinámica es que estamos teniendo estos espacios de conversación con ustedes, estamos tratando de generar los protocolos, porque esto no puede ser improvisado, tiene que estar claramente pensado y que ustedes tengan total certeza de que cuando sus hijos o sus hijas lleguen a los centros educativos van a estar bien cuidados. Eso va a ser lo más importante. Cuando veamos la parte del recibimiento, tenemos además, y es lo que le hemos estado diciendo a todos los centros educativos, contarles que este es el último webinario de esta semana. Esta semana trabajamos con más de 60,000 docentes durante todo seminarios o webinarios como este. Y les hemos dicho, cuando estas personas lleguen a los colegios o lleguen a las escuelas o al jardín de niños,
a cualquier centro educativo, ese recibimiento tiene que ser amigable, tiene que generar mucha confianza, la gente llega con mucho temor, igual para ustedes, tiene que haber una comunicación muy clara, ustedes tienen que saber a dónde tienen que referirse, si es por un teléfono, si es escribiendo algún correo o si hay alguna otra vía para que ustedes puedan comunicarse. Lo más importante es que usted y su familia se sienta segura, insisto. Adelante. Para esta parte de convivencia, solamente muy rápido decirles que incluso no es un tema que el Ministerio de Educación Pública lo deje a la libre. Hay incluso un programa específicamente para trabajarlo. Y en cada centro educativo hay un equipo también que tiene que ver con esto. Está el director, hay personas docentes, los mismos estudiantes se involucran, en fin, ustedes mismos también podrían participar de él. Lo que queremos es dejar muy en cuenta que cuando volvamos a trabajar en un centro educativo, esta parte de las relaciones entre la gente es necesario, tan importante como puede ser la matemática, español, ciencias, químicas o física. En este momento, posiblemente más que nunca, que en ningún otro, el poder tener formación para la vida, sentirnos tranquilos, saber manejar el estrés, manejar la presión de grupo, todo lo que eventualmente estamos sintiendo por dentro, se convierte en uno de los aprendizajes más importantes. Adelante. Yo quisiera contarles algunas cosas que creo que me parecen importantes. Lo primero, para que ustedes posiblemente están preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, primero hay que informarnos bien. Identifiquemos cuál es el canal de comunicación del centro educativo oficial. Vean, en estas cosas la gente nos comparte mensajes por WhatsApp, vemos eventualmente en Facebook noticias falsas, hay muchas cosas que no son ciertas. Entonces, lo primero y lo más importante es considerar cómo es que el colegio, la escuela, el jardín de niños o el centro educativo se va a comunicar conmigo. ¿Qué tienen? ¿Tienen una pizarra fuera de la institución? ¿Tienen un correo? ¿Lo hacen por las redes sociales? ¿Lo hace la maestra o el maestro o el profe directamente conmigo vía WhatsApp? Eso tiene que estar muy claro. Ese es un primer punto. Segundo, apoyen las acciones que eventualmente esté programando el centro educativo. Antes preguntaba a alguien, si yo voy, ¿qué medidas tengo que tomar? Bueno, ya sabemos, en cualquier momento, no solo en un colegio, en una escuela, un jardín de niños, en cualquier lado, tenemos que usar mascarilla, tenemos que guardar la distancia. Igual va a pasar si tuviésemos que ir a la institución educativa, pero lo más importante es apoyar lo que estemos programando. Incluso si ustedes quieren ser parte de estos equipos de convivencia, este es el momento, no lo duden. Ahora es cuando tenemos que hacer un gran equipo. Ustedes, familias, las personas docentes, no es el momento para simplemente dejar a nuestros hijos en los centros educativos sin ninguna supervisión. Por el contrario, hoy más que nunca tenemos que tener muy buena comunicación. Y por supuesto, recordemos, gran parte de las conductas que esperamos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas que tenemos a cargo, las podemos modelar o las podemos enseñar en el hogar. Entonces, por eso es tan importante también que nos involucremos. Adelante. Ahora, hablemos sobre el recreo, que es algo de lo que nos consultan mucho y creo que es lo que genera gran parte de las ansiedades y de las dudas. Pues entonces hagámoslo, pero antes recordemos algunas cosas. Adelante. Lo primero, recuerden, regresarían solo algunos centros educativos. Ya vimos que cada vez podrían ser menos porque el COVID y la cantidad de casos cada vez son mayores. Entonces, esto se está considerando en todo momento, más el otro montón de condiciones que don Leonardo nos estuvo comentando. Segundo, las personas con riesgo no volverían, continuarían con la educación a la distancia, es decir, siguen estudiando, siguen eventualmente trabajando con la parte educativa. Por eso, si su hijo o hija hoy está recibiendo material en el centro, en su casa, perdón, que se lo envían WhatsApp, se lo envían por un correo, o a veces el colegio, la escuela se los envía con los paquetes de alimentación, es muy importante trabajar con ellos, tratar de buscar cómo poder apoyarlos, pero también que el colegio, la escuela, habilite también un mecanismo para que ustedes puedan evacuar dudas. Su hijo y su hija tiene derecho también, si no entiende algo, a poder consultar, a poder tener relación con su profesor, con su maestro, para eventualmente poder sacar todas las inquietudes que tenga. Otro punto es que solo regresarían a algunos niveles. Recuerden, por ejemplo, si en un colegio
vamos a regresar, no regresarían todos los grupos, regresarían posiblemente los niveles más grandes, los más altos, los décimos, los undécimos, y ahí también tal vez no regresen todas las secciones o todas las personas como lo estamos viendo. En ese sentido vamos a trabajar con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque eso permite mayor control, porque eso permitiría respetar el distanciamiento y como vamos a ver ahorita nos permitiría manejar mejor los recreos. Y tal vez lo más importante ahorita es tener en cuenta que lo que vivimos antes de la pandemia ya no lo vamos a vivir ahorita. Es decir, la forma de trabajar en un centro educativo va a cambiar muchísimo. Si antes no acostumbrábamos a acercarnos y a veces nada más llegábamos de vez en cuando a recoger las notas, esta no debería ser esta la situación que impere. Acérquese de verdad, busque a la gente en los centros educativos. Hoy más que nunca, insisto, tenemos que tener comunicación. Adelante. El primer punto, hablando ya propiamente de los recreos y de las áreas comunes, como muy bien lo dijo también don Leonardo y Magali, es que en los centros educativos tenemos que organizarnos. Entonces, ahí la gente va a tener que considerar, por ejemplo, cómo va a ser la entrada y la salida del centro educativo, qué va a pasar cuando se utiliza un baño, cómo se van a usar los baños, cómo se van a usar los recreos, cómo va a ser la relación ahí. Es decir, todos esos elementos, gente, están siendo contemplados en los protocolos y eventualmente los centros educativos tienen que organizarse. Adelante. Algo muy importante que le hemos pedido a las direcciones de centros educativos es que informe a los estudiantes, los informe a ustedes por distintas vías, como les contaba. Ustedes tienen que saber claramente, así bien clarito, ¿verdad? Sin ninguna duda, cómo es que el colegio o la escuela se va a organizar. También pueden ubicar en el centro educativo, les estamos pidiendo que pongan carteles, que pongan mensajes, que pongan afiches para que ustedes sepan qué es lo que eventualmente habría que hacer, si ocupan pedir apoyo, si ocupan ir a hacer algún trámite, si va a ser físico, si va a poder ser también por este medio virtual, etcétera. Todo eso tiene que estar muy claro. También, estamos solicitando que hayan medidas siempre de desinfección, de limpieza, cada vez que utilicemos un espacio, sea el aula o después de los recreos, sea, digamos, el comedor, si fuera el caso, como decía don Leonardo, que se fuera a habilitar, por ejemplo. Pero ahí también queremos que las personas estudiantes se involucren y ustedes son quienes pueden ayudarnos precisamente a hacer conciencia en esto. Hoy, más que nunca, todos y todas tenemos que poner de nuestra parte y por eso en la familia tenemos que reforzar estos mensajes también. Adelante. Se le pide al colegio, a la escuela, al jardín de niños, por ejemplo, que identifiquemos cuáles son los lugares de riesgo. Entonces, si usted dice, pero ¿cómo va a ir mi hijo, mi hija a ese lugar si es tan grande? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién le va a dar seguimiento? Bueno, el colegio se organiza, marca los lugares que están permitidos, los que no, organiza el personal para que cuiden en los recreos, para que eventualmente haya seguimiento. Eso se le ha dicho también a cada centro educativo y es parte de lo que tenemos que hacer todas las personas funcionarias de este ministerio. Y recuerden también, que es lo otro que dejamos en lo que están viendo en pantalla, que siempre usemos la mascarilla o la careta mientras estemos en el centro educativo, cuando estemos en el recreo. Eso va a ser importante, ya sea que ustedes lo adquieran, que la Junta lo pueda facilitar o que el Ministerio de Educación lo gestione por medio de donaciones u otros medios. Adelante. Lo que sí, por cierto, volviéndome un poquito a lo anterior, que aquellos que retornen eventualmente van a tener garantizadas esas condiciones, así que no se preocupen, o sea, si vamos a volver, esas personas estudiantes van a tener esos mecanismos de protección, eso es un hecho. Cuando hablamos de desinfectar, digamos, las áreas también, después de cada recreo, como les decía, es importante que sus hijos, sus hijas o las personas que tengan a cargo sepan que eventualmente tenemos que colaborar, como les decía, ustedes tienen que promoverlo, tienen que además ser claros e insistir. Si todos los días hay que decirlo, pues todos los días tendremos que repetirlo hasta que esto se nos convierta en un hábito, hasta que se haga parte de esta nueva dinámica con la que tenemos que vivir. Y como les decía, haber una rotulación muy clarita de cuáles son los espacios a utilizar. Podemos seguir, por favor.
Cuando ya estemos hablando de un recreo, antes, por ejemplo, vean todo lo que tiene que hacer un centro educativo. Tienen que solamente utilizar las zonas donde se pueda guardar la distancia. Todas las baterías sanitarias, los lavatorios y las piletas que van a ser utilizados tienen que estar totalmente limpios, tienen que estar desinfectados y además se va a utilizar de manera individualizada, es decir, no vamos a ver pelotas ahí al frente del baño, ¿verdad? No, va a ser también regulado, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Haciendo uso de eso. No se van a prohibir se van a prohibir más bien el uso de algunos espacios, ¿verdad? Precisamente como los vestidores de gimnasio o lugares encerrados, ese tipo de espacios donde más bien podamos estar en riesgo. Y todas las horas, como les digo, se van a estar limpiando después de cada turno de trabajo. Adelante. En el caso de personas que eventualmente utilicen rampas, ascensores, ¿verdad? También tenemos que hacer un uso óptimo. Por ejemplo, limpiarlas, ¿verdad? No aglomerarnos en esos espacios, ¿verdad? Esperar nuestro turno si eventualmente tenemos que hacer. Vean, hasta estos detalles se están contemplando precisamente para mayor seguridad. También tenemos que considerar, por ejemplo, que estos recreos y el horario va a ser escalonado, es decir, si tenemos varios grupos en un centro educativo, no todo el mundo va a salir al mismo tiempo al recreo, sino que primero van a salir unos, ¿para qué? Para que haya menos gente, para que se pueda regular, eso regresan a sus secciones, a sus aulas, salen los otros, que así iremos, ¿verdad? Para ir alternando y con esto garantizarnos que haya un mayor control y eventualmente haya, como les digo, menores riesgos. Adelante. Vean, este es el otro gran tema, ¿verdad? Si se está preguntando, ¿qué hago con mi hijo? Que todo lo regala, todo lo usa, todo lo comparte, es la persona más carga del mundo porque todo lo da. De verdad que eso es una gran cualidad. Pero en este momento tenemos que hacer énfasis, por favor, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que los alimentos, de que las bebidas, de que los juguetes o cualquier otra cosa serían de uso personal, ¿verdad? No podríamos estarlos compartiendo. Igualmente, cuando hablemos, por ejemplo, de las sodas, ¿verdad? Bueno, ya las compañeras se han referido sobre eso. Estos espacios, para llegar a ellas, van a estar bien demarcados. Igual ahí tenemos que respetar las filas y seguir todos los procedimientos que hemos venido hablando. Igualmente quedará en este espacio, ¿verdad? O en cualquier otro, no será permitido los abrazos, los besos, sentarnos en el suelo, en fin, todas estas condiciones que nos pueden poner en riesgo. Adelante. Durante los recreos, le estamos pidiendo precisamente a los centros educativos que mantengamos las puertas abiertas, ¿verdad? Ya salimos al recreo, entonces que haya mayor ventilación, ¿verdad? Que circule el aire por ahí, como les decía antes, que los grupos sean pequeñitos también. Si vamos a programar actividades, que esas actividades sean sin contacto, ¿verdad? Es decir, es importante jugar, es importante relacionarnos, pero no podríamos jugar como antes, no podríamos hacer una mejenga, no podríamos hacer quedó o ese tipo de cosas. El tipo de juegos que se van a programar son distintos, salvaguardando en todo momento la integridad y la distancia de las personas. Otro aspecto a considerar y que también se le ha dicho muy claro a los centros educativos y es una de las variables que estamos tomando en cuenta para ver si abren o no, es que haya espacios precisamente al aire libre, precisamente donde la gente pueda pues desenvolverse con mayor tranquilidad, haya más distanciamiento, es decir, haya más espacio para poderse movilizar. Adelante. Ya terminó el recreo. ¿Qué pasa después? Bueno, imaginémonos, ¿verdad? Yo desde que estaba en la escuela, cada vez que tocaban la campana, a veces salíamos corriendo, fuera para el baño, fuera para la clase, ¿verdad? Ahora, precisamente lo que vamos a trabajar en el MEP es que eso no sea así, que el regreso después también tenga primero un lavado de manos o con alcohol en gel, ¿verdad? Según lo hemos visto, ¿verdad? Es decir, que sigamos todas las medidas de higiene, formaríamos filas, ¿verdad? Con los espacios también claramente demarcados, tendríamos la distancia, ¿verdad? Esperaríamos a que el profe o la maestra o el maestro nos indique cuándo eventualmente tenemos que ingresar para que no nos apelotemos precisamente en la entrada. Son ese tipo, digamos, de condiciones las que eventualmente estaríamos considerando.
Pues bien, estas y algunas otras cosas se establecen en los protocolos. Lo que quería era compartirles elementos generales para, como les decía, ustedes puedan tener plena seguridad que para nosotros ustedes son importantes. Sus hijos, las personas que tienen a cargo son importantes. Ninguna decisión que se esté tomando pondría en riesgo la integridad de ninguna de las personas. Así que podemos avanzar y más bien bajo este lema recordemos de yo me cuido, yo te cuido, sirva no solamente para esta conversación que estamos teniendo, sino también nos sirva para este momento tan complejo, tan complicado que estamos viviendo en la pandemia, así que nos lo podamos llevar a nuestras casas, a nuestra vida y lo pongamos en práctica día con día. Adelante. De esta manera, solamente agradecerles, vean, ustedes hicieron un gran esfuerzo por compartir con nosotros por hora 30, ahora abrimos un espacio para preguntas que estaríamos totalmente abiertos a poder ayudarles en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, don Irving, por su presentación y como usted lo dijo, ahora iniciaremos con el espacio de preguntas. Adelante. Muchas gracias. La primera pregunta va dirigida a Denis. Nos consultan, ¿qué pasa si un padre o madre de familia no quiere enviar a su hijo a clases? Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes, padres y madres de familia presentes. Agradecerles su participación y estar el día de hoy reunidos a través de este espacio virtual. Muchas gracias por todas sus consultas. Con respecto a la pregunta realizada, debo informarles que esta pregunta ha sido constantemente formulada. Entendemos sus preocupaciones, son muy válidas, sin embargo, deben tener presente que estas capacitaciones son para que podamos estar informados todos y todas y para que estemos preparados ante un posible regreso a las aulas, el cual de realizarse en un momento oportuno seguirá todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. Es muy importante aclararles que el proceso educativo a distancia se ha mantenido hasta el día de hoy. La educación no se ha detenido. Se ha realizado a través del proceso educativo a distancia mediante la estrategia Aprendo en Casa. Por lo tanto, es importante que ustedes el día de hoy sepan que la misma continuará existiendo. Si se da un regreso paulatino y seguro a la presencialidad, cuando las condiciones de salud así lo permitan, ¿verdad? Entonces, el MEP está trabajando en un protocolo para estas situaciones y el mismo será comunicado posteriormente a través de diversos medios. Entonces, con este entendido, los insto a aquellos que tienen la posibilidad de accesar al sitio web del MEP que lo hagan, a los demás que estén siempre atentos a los comunicados oficiales del MEP a través de los distintos medios de comunicación social, ¿verdad? El derecho a la educación es fundamental, pero en estos momentos para todos y todas es claro que priva el derecho a la salud. Entonces el MEP respetará la voluntad de las familias para el posible retorno a la presencialidad y mientras se mantenga el estado de emergencia nacional, ¿verdad? Se continuará mediante la educación a distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su respuesta, Denis. Irving, nos consultan, ¿cómo se va a guardar la distancia en los espacios comunes con todos los estudiantes en el centro educativo? Gracias, Carolina. Bueno, como decía anteriormente, recordemos, no estarían todos los niveles, ¿verdad? No estarían todas las personas, es decir, son grupos pequeños. Y además es una responsabilidad del centro educativo organizarse, generar los horarios escalonados, organizar para que no todo el mundo esté al mismo tiempo, digamos, en un horario de recreo, por supuesto delimitar los espacios que se pueden utilizar, eventualmente estar supervisando precisamente la interacción de las personas. Como dije, como entendimos la educación antes, así como ustedes fueron a la escuela, al cole o lo hicimos nosotros, ahora no va a ser igual, precisamente vamos a tener que organizarnos de manera distinta. Denis, ¿qué pasaría con los centros educativos que no cuentan con zonas verdes para los espacios de convivencia para los recreos? Muchas gracias, Carolina, por la consulta.
Papá y mamá, recordemos que en la primera capacitación el compañero brindó una serie de lineamientos a considerar ante un eventual regreso a la presencialidad. Entre los requisitos señaló como aspectos básicos para que un centro educativo active el proceso presencial es la infraestructura básica de salud, el contexto del centro educativo, las condiciones de las personas estudiantes y la infraestructura del centro educativo. Entonces, si un centro educativo retorna a la presencialidad es porque tiene las condiciones y espacios disponibles, ¿verdad?, para guardar la distancia y poder respetar el distanciamiento físico establecido. Sin embargo, también tenemos que tener claro que no solamente pueden ser espacios verdes, pueden ser otros espacios provisionales, sin embargo, que sean seguros, ¿verdad?, abiertos y que se usen para estas nuevas actividades. Claro, siempre con el entendido de que deben estar acompañados por todos los lineamientos de seguridad. Muchas gracias, Carolina. Gracias. La siguiente consulta va dirigida a Irving. Nos consultan, ¿cómo van a hacer para que los niños y las niñas cumplan las medidas de distanciamiento y los protocolos en el centro educativo? Muchas gracias. Creo que precisamente eso es lo que hemos intentado durante este espacio, pero yo voy a aprovechar para que más bien hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes para que eso logre darse en los centros educativos? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro aporte desde nuestros hogares para que en este momento nuestros hijos, nuestras hijas, las personas que tenemos a cargo, eventualmente sean respetuosos y sigan este lema del yo me cuido y yo te cuido? Entonces creo que más bien veámoslo al revés. ¿Qué podemos nosotros aportar? Ustedes pueden estar seguros que en el MEP estamos tomando todas las consideraciones necesarias para que todo el mundo esté bien. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Denis. Nos consultan, si regresan a clases, ¿volverían a abrir las sodas para que los estudiantes puedan asistir en los recreos? Muchas gracias, Carolina. Y gracias a la persona que formuló la pregunta, muy atinada, ¿verdad? Es algo que también nos preocupa en estos momentos. Sin embargo, es algo que se está valorando. Como se ha explicado, ¿verdad? Para un posible regreso tienen que existir los protocolos y se tienen que aplicar de forma adecuada. Entonces, ante un eventual regreso paulatino y seguro a la presencialidad, de abrirse las sodas, tienen que apegarse a las medidas sanitarias, respetar los lineamientos tanto institucionales como del Ministerio de Salud, ¿verdad? Hablamos de que deben estar marcados los espacios para hacer fila, ¿verdad? Respetarse esas medidas. Los colaboradores, funcionarios de la SODA deben apegarse a las medidas de cuidado, tener todos los implementos de protección, ¿verdad? Y las medidas para manejar todos los alimentos. Toda esta información tiene que socializarse con todas las personas del centro educativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La última consulta va dirigida a Irving. Nos preguntan, ¿cómo se va a garantizar que todos los docentes estén atentos durante el recreo para así asegurarse que los estudiantes sigan las medidas? Bueno, no quisiera sonar reiterativo, pero me parece que debe imperar la misma lógica de lo que les decía antes. No es solamente cómo vamos a garantizar dentro del MEP. Ya ustedes vieron la propuesta. Hay protocolos, hay lineamientos, hay directrices claras para que los directores, las directoras y cada docente en los centros educativos los acojan. De nuevo la pregunta es, ¿y nosotros qué podemos aportar? Esa es la pregunta que yo quisiera dejarle a usted en su casa luego de este espacio. ¿Usted qué puede aportar? ¿Usted qué puede sumar a este momento para que su hijo, su hija, la persona que tiene a cargo, se eduque mejor, para que sea una mejor persona, para que se cuide y aprenda a cuidar a los demás? Muchas gracias. Muchas gracias, don Irving, don Denis y Carolina, por responder a las preguntas de las y los participantes de este webinar. Como les comuniqué anteriormente, por razones de tiempo no se pueden responder a
todas las preguntas que son tan importantes. Sin embargo, se está realizando una sistematización de todas ellas y en los próximos días la Dirección de Prensa estará creando un documento de preguntas frecuentes que pondrá a disposición por medio de la página web y redes sociales. Además, comentarles que estaremos poniendo a disposición en los próximos días el video del día de hoy con esta presentación. Agradecemos a cada una de las familias por su participación en esta importante capacitación. Desde el IDP les invitamos a seguir participando de todos los webinarios dispuestos para las familias. Tengan todos una feliz noche y muchas gracias.